¿Qué tal amigos? Un cordial saludo. Soy Jaime Arango, nutricionista, dietista y dietoterapeuta. En este video te quiero mostrar algunos detalles importantes sobre el adipocito. En la cotidianidad nosotros pensamos que el adipocito es una célula que está encargada de almacenar grasa, es decir, que su función es solamente como una reserva. Pero el adipocito no solamente tiene esta función de almacenar grasa, sino que también desempeña funciones endocrinas importantes para nuestro cuerpo y que resultan determinantes en nuestro estado de salud. Quiero mostrarte entonces unos conceptos importantes. El adipocito acumula grasa a través, o mejor, mediante unos ácidos grasos que son la forma como se empieza a metabolizar y a digerir la grasa en nuestro cuerpo, y de esa manera es como el adipocito obtiene esas reservas de grasa, como la grasa se acumula en nuestro cuerpo. Esos ácidos grasos lo que están haciendo es incrementando el tamaño del adipocito y al mismo tiempo incrementando el número. Lo que pasa en términos sencillos es esto: la grasa, a partir, o mejor, en forma de ácidos grasos, empieza a ingresar al adipocito. Esto hace que el adipocito se incremente en tamaño. Este tamaño hace que el adipocito requiera unas demandas adicionales de oxígeno. Cuando ya esto sucede y esta capacidad ya está saturada, la capacidad de almacenar grasa, necesitan entonces producirse nuevos adipocitos, nuevas células. Aquí entonces vemos ya la diferencia entre lo que es la hipertrofia y la hiperplasia. La hipertrofia está básicamente hablándonos del tamaño del adipocito, es de su crecimiento. Esa acumulación de grasa en su interior hace que el adipocito crezca. Y la hiperplasia tiene que ver con el aumento en el número de adipocitos. El sobrepeso y la obesidad están determinados, por lo tanto, por ambas razones: por el aumento en el tamaño del adipocito y por el aumento en el número de adipocitos como tal. Pero aquí tenemos un inconveniente, y es que cuando el adipocito ya ha acumulado una cantidad alta de ácidos grasos, empieza la demanda de oxígeno, empieza a requerir más oxígeno. En este requerimiento lo que está pasando es que no es capaz de satisfacer sus necesidades de oxígeno y por tal razón entra en una hipoxia, es decir, en una ausencia o carencia de oxígeno. Y esta insuficiencia en el aporte de oxígeno al adipocito hacen que éste muera, que se produzca una destrucción, y al destruirse va a liberar los ácidos grasos que estaba almacenando. Los va a liberar en el tejido adiposo. Esta liberación como tal de ácidos grasos en el tejido adiposo va a hacer que migren hacia el tejido adiposo unas células especializadas del sistema inmunológico para ayudar a contrarrestar ese proceso por la muerte del adipocito. Entonces vamos a tener células inmunitarias que tienen una capacidad de inflamar el tejido, y al mismo tiempo se están liberando otros mediadores que al mismo tiempo son proinflamatorios, es decir, que van a favorecer muchísimo más el proceso inflamatorio. Tenemos entonces una respuesta, un doble mecanismo que nos está favoreciendo la inflamación en el tejido adiposo. ¿Qué pasa cuando esto se da? Hay entonces una disminución a la sensibilidad de la insulina en el tejido adiposo. Quiere decir que la cantidad de insulina que normalmente se secretaba en el cuerpo para que la glucosa pueda ingresar a las células ya no es capaz de ingresar la glucosa dentro de las células. Entonces se van a empezar a incrementar los niveles de azúcar en la sangre y vamos a entrar entonces en un estado de diabetes, conocida como diabetes mellitus. Es básicamente eso, pero al mismo tiempo tenemos otros factores de riesgo para otras enfermedades asociadas, como es la enfermedad cardiovascular, que tiene que ver con todos esos procesos inflamatorios crónicos, al mismo tiempo con la resistencia a la insulina, y que va a hacer entonces que a nivel cardíaco se presente una patología. Pero también tenemos otros fenómenos u otras enfermedades asociadas a esta inflamación crónica, y es el cáncer. Recordemos que en un tejido donde hay inflamación,
hay hipoxia, o sea, escasez de oxígeno, y hay acidez, ahí tenemos todos los medios que se requieren para que se desarrolle la célula oncológica. Por esta razón, entonces, estamos hablando de la importancia que tiene el adipocito en la generación de estas enfermedades. Y también tenemos otra enfermedad como la hipertensión, que es un resultado de este síndrome metabólico que se empieza a presentar a causa de un aumento exagerado en el tamaño del adipocito y en el número de los mismos. De una manera más gráfica podemos verlo acá. La apoptosis, o sea, la destrucción del adipocito por hipoxia de oxígeno, por escasez de oxígeno, va a hacer que se liberen en el tejido adiposo ácidos grasos, ceramidas y palmitato. Estos son tipos de grasa que están al interior del adipocito y al momento de su muerte, de su destrucción, van a salir al tejido adiposo y también pueden llegar a otros órganos. Y en esos otros órganos también van a producir resistencia a la insulina. ¿Cuáles órganos tenemos que pueden generar una resistencia a la insulina, así como el tejido adiposo? Tenemos el hígado, tenemos el cerebro, tenemos el páncreas. Todos los órganos del cuerpo pueden empezar a generar esos procesos de resistencia a la insulina. Si nosotros entonces ya damos una visión general de todo lo que sucede a nivel del cuerpo, debemos recordar que en todas las células, en todos los órganos, están conformados por células. Las células requieren como nutriente principal de energía la glucosa, y la glucosa, para su ingreso al interior de la célula, requiere la participación de la insulina. Si tenemos entonces una resistencia a la insulina o una disminución a la sensibilidad a esta hormona, lo que se va a presentar entonces es una incapacidad de la insulina para permitir el ingreso de la glucosa al interior de la célula, y por tal razón estamos determinando que este estado se conoce como una resistencia a la insulina, y es la que nos va a llevar entonces no solo al síndrome metabólico, sino a todas las enfermedades que mencionábamos anteriormente. Vemos entonces aquí la importancia que tiene el adipocito, no solamente como una reserva de grasa, sino que al mismo tiempo está interviniendo en procesos fundamentales para determinar nuestro estado de salud, y sí, al mismo tiempo puede ser un factor de riesgo para que entremos a padecer de algunas enfermedades crónicas no transmisibles. Aquí radica entonces la importancia de mantener un peso corporal dentro de unos parámetros saludables para que de esta manera nuestro tejido adiposo y el adipocito se mantengan en unas condiciones óptimas y no generen toda esta cascada que va a desencadenar en enfermedades crónicas. Por último, quiero recordarte entonces que te suscribas a nuestro canal y que actives las notificaciones para que estés informado, enterado cuando tengamos nuevos videos, y al mismo tiempo te invito para que nos sigas en nuestras redes sociales, donde estamos publicando permanentemente información de mucho valor.